Hola a todos, muy buenas tardes, siendo las 7 en punto en Chile. Quiero darles la bienvenida a este tercer capítulo de su programa, Entrevistas, que bueno, eh, va muy bien hasta ahora. Y nada, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Bueno, a dejar en claro una cosa antes de empezar. eh, hay, Dejar algo en claro antes de empezar. Bueno, lo más probable y de manera obligatoria, habrá segunda parte, porque bueno, por problemas de su servidor personales, lo más probable es que esta entrevista solamente dure 1 hora. Pero bueno, Dios ahí puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Poder poner una nueva fecha. Así que nada más esa información y bueno, saludar a todos. Hoy día vamos a estar platicando con un amigo, un músico cristiano, Josué Mancilla. Eh, un saludo, hi, how are you? De sus inicios en la área musical y demás. Bravo. Lo hemos logrado. Hermanazo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Alejandro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Todo bien. Un ¿Todo gusto. bien? Gracias a Y Dios. Contento y bendecido de bueno, agradecerte tu invitación, ¿verdad? Este es tu programa. Un saludo para todos los hermanos que nos sintonizan desde ya. dije ya, quiero devolverle el favor de una manera. Así que gracias. No, gracias por aceptar mi invitación. Es un verdadero gozo. Y Amén. mañana, no, mañana no me creo a la persona que voy a tener. Así que es una persona Ah, con la ya. que cantaste y me siento honradísimo. Es Ricardo Quintero. Amén. Sí, se No estaba me lo viendo. creo, pero gozo en mi corazón porque Dios pone las cosas de una manera única. No Correcto, dispone el querer como el hacer de una manera que solo Él sabe, ¿no? correcto. Nosotros no conocemos el futuro. Y bueno, aquí estamos con ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos los que se están uniendo a esta entrevista, la tercera entrega de esta segunda temporada. Y bueno, ya para ir empezando de lleno, coméntanos que tus inicios en la música, cuando sientes ese amor, ese deseo por la música. Pues gracias a Dios. Eh, Comentarles de que, por ejemplo, desde que yo tengo uso de memoria, ¿verdad? Recuerdo que la música siempre me ha gustado. Eh, Tengo un registro en mi memoria cuando tenía 3 años, estaba bien pequeñito, que yo cargaba una melodía en mi cabeza y la cantaba y yo veía a mis papás, a mis hermanos y a un primo mío que vivía con nosotros que se reían. Era un niñito, o sea, mi recuerdo es bastante leve, pero era una alabanza. Entonces, mi primo agarró una grabadora, le puso un cassette y me dijo que cantara. Y yo empecé a cantar. Según yo estaba cantando algo correcto, ¿verdad? Y todos estaban riendo porque parece que decía palabras que nada que ver. Yo tenía 3 añitos, estaba empezando a hablar. Y de ahí toda mi niñez, recuerdo que también había una inclinación hacia la música. O sea, la música eh, me afecta de una forma positiva o negativa, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que yo escuche. Tengo mucha capacidad para memorizar melodías, se me pegan las letras, los ritmos. Entonces, lo que puede ser una virtud se puede convertir también en un problema, ¿verdad? Entonces, ya uno en Cristo, ¿verdad? Pero yo en mi niñez, pues, aunque vivía en un hogar cristiano, yo escuchaba música de diferente tipo. Pero fue hasta los 12 años que ya le entregué mi vida a Cristo que tomé la decisión
de escuchar solamente música que alabara y glorificara el nombre del Señor. O sea, cuando me refiero a escuchar es disfrutarla, ¿verdad? Porque uno escucha donde quiera que anda, en el bus, en otros lugares, siempre uno escucha diferentes tipos de música, pero me refiero a agarrar una canción, a memorizar la canción, a ejecutar mi canción con la guitarra, a cantar, expresar la canción. Desde los 12 años tomé la decisión solamente de hacerlo con música, con canciones que alababan al Señor. Y ahí empieza mi historia, ¿verdad? Desde el momento en que le entregué mi vida a Jesús, pues la música se tornó en una herramienta muy, muy bonita, muy especial para poder no solo expresarle al Señor lo que hay en mi corazón, sino también poder ser un instrumento de bendición para otras personas, ¿verdad? Y así es como yo creo que, de hecho, puedo casi confirmar y asegurar de que nacemos con con una provisión de parte de Dios en lo que se refiere a talentos, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros escogió qué color de ojos traer, qué color de pelo traer, qué acento de voz traer. Nadie escogió nada, o sea, nacimos, empezamos a crecer y empezamos a descubrir lo que el Señor ya había depositado en nosotros y lo único que nos queda es tomar eso y ponerlo a los pies de Jesús, ¿verdad? Así es, eh, Claro. algo de No, básicamente, donde empieza. básicamente pues, nadie nace perfecto, ¿no? Dios tiene todo ahí calculado fríamente, ¿no? Porque si nosotros nacemos para servirle, yo creo que ya con eso basta, ¿no? Servirle a Correcto, Dios es un gozo tremendo, lo compartíamos en tu sección, ¿no? Aquí entre salmistas compartíamos correcto, que nosotros no somos perfectos, ¿no? No correcto, somos, eh, no tenemos esa conciencia, sino Dios pone en nosotros lo que nosotros sabemos. amén. Franco, un saludo grande, Brian, un abrazo, gracias por estar aquí, un abrazo grande. Y bueno, a ver, hay preguntas interesantes que dejaron. Colamos una pregunta interesante, ¿no? Y después preguntas que yo tengo. Sí. Eh, a ver, ¿qué definición tú le darías a la música? ¿Y con qué Ah, palabras tú puedes relacionarlo? Mm, mm. sí, la música, siento yo que la música es una herramienta de expresión, porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando, cuando nosotros tenemos un tiempo de ministración, hablando de la iglesia, ¿verdad? Tenemos un tiempo de ministración y dependiendo qué es lo que se va a ministrar, pues uno escoge las alabanzas o las canciones que se van a utilizar. Yo me he dado cuenta de que si uno va a ministrar con esas alabanzas, uno tiene que tomar esas alabanzas y hacerlas su propia expresión. Claro, O sea, uno tiene que estar 100% de acuerdo con cómo suenan esas alabanzas, qué dicen esas alabanzas, qué expresan esas alabanzas, para poderlo también transmitir, poderlo también expresar. Y es algo bien bonito porque simultáneamente, en cuanto uno lo está expresando, pues también los hermanos, las personas que están en la congregación, en la célula o el evento que sea, se unen a expresar también eso. Entonces, para mí la música es una forma de expresión. Con la música podemos expresar todo tipo de pensamientos, todo tipo de sentimientos, eh, y yo lo definiría así, ¿verdad? Como una herramienta de expresión. Es más, yo conozco personas que tienen problemas para hablar en público, que son introvertidos, pero cantan. Y mientras están cantando, o sea, no tienen, no, o sea, no se ve que tengan ese problema, ¿verdad? De que tengan problemas para hablar en público, porque cuando están cantando, o sea, están completamente expresando lo que tal vez
con una forma hablada, tal vez no lo van a poder hacer, pero a través de una canción, a través de una alabanza, a través de ellos pueden expresar lo que sienten. Y cuando se trata de la música que alaba al Señor, pues es mejor todavía, porque cuando venimos delante del Señor, Él no solamente quiere escuchar una bonita música o quiere escuchar una bonita canción, sino que quiere escuchar el sonido de nuestra adoración. Y eso es lo que está dentro de nosotros, lo que se expresa a través de la adoración, a través de las canciones, ¿verdad? Entonces sí, yo lo definiría así como una herramienta de expresión, una valiosa herramienta de expresión que el Señor nos ha confiado para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, ¿verdad? Amén. Claro. ¿No? Y básicamente el estar adorando es estar 100% centrado en lo que estás haciendo, ¿Cierto? ¿no? Mencionando las personas que tú conoces con ese problema, ¿no? El estar Correcto. cantando, el estar orando, es estar 100% centrado en Así lo que es. tú, ¿no? Y como bien decía, es una manera viva de expresar, como bien mencionabas, algo que con palabras no se va a poder o no se pueden. Y Así en es. un cántico, Dios pone las palabras correctas, ¿no? Correcto. Lo que Dios Así es. quiere que seamos, ¿no? Así es. Dice, en algunas iglesias, Franco dice, en algunas iglesias a veces dan talleres gratuitos de música. Hay hermanos que comparten lo que saben con los demás, o sea, personas que quieren dar a conocer su, eh, pues, que se me fue la palabra, su metodología, ¿no? de la música, que puedan Ajá. ponerlo en práctica de una manera que sea sencilla, ¿no? De entender. Correcto. Mm, Sí, eso también es, digamos, válido completamente. O sea, no es que todo va a ser así, abstracto. También se puede, o sea, yo por eso considero de que cada uno trae su llamado, ¿verdad? Por ejemplo, hay hermanos que son expertos en ejecutar instrumentos, tienen una facilidad para aprender a tocar instrumentos, para entender toda la parte musical. Y también tienen esa facilidad de enseñar, porque no es de todos el enseñar, ¿verdad? claro, Entonces tienen esa facilidad de poder enseñar y lo hacen dentro de las iglesias capacitando a otros hermanos que están interesados en servir, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es completamente válido también, ¿verdad? Cada uno tiene como su área. Hay quienes son músicos, unos son productores, otros son escritores, en fin, hay de todo. Y qué bueno que entendamos lo primordial o lo esencial es entender que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece al Señor y por lo tanto, pues, lo podemos usar con libertad dentro de su obra, ¿verdad? claro. Amén. Aquí Franco sigue preguntando qué tan complicado llega a ser la lectura de una partitura, el lenguaje musical, las notas, todo eso relacionado. Sí, o sea, todo tiene su grado de dificultad. Eso es muy importante tenerlo bien claro desde el inicio. Por eso, cuando alguien se me acerca a mí y me dice, hermano, enséñeme a tocar guitarra, este, no es sencillo, no es fácil, no es una cosa que se hace, mm, ¿verdad? Solo así por así. Tiene que haber una pasión detrás de, ¿verdad? Porque si no, si la música te puede gustar, la música te puede inspirar, pero si la música te apasiona es otro nivel, porque estás dispuesto a hacer lo 100%. que tengas que hacer, invertir el dinero que tengas que invertir, invertir el tiempo que tengas que invertir, o sea, disciplinarte para eso, o sea, te apasiona, quieres hacerlo lo mejor posible. Entonces, lo primero que te empieza, por ejemplo, si quieres tocar guitarra, no creas la parte de hacer los acordes con la mano izquierda y tocar con la derecha, es un grado de dificultad que con la práctica continua se llega a superar. Entonces, con lo que tú mencionas de la lectura de las partituras,
también tiene su grado de dificultad. Hay que entender qué es cada cosa, qué significan los diferentes símbolos que están en la partitura. Entonces, todo eso requiere disciplina, requiere preparación, ¿verdad? Es una preparación más académica, ¿verdad? Por ejemplo, puedes ir a una universidad o a un conservatorio y ahí te van a enseñar con lujo de detalles toda esa parte para, para especializarte en la lectura de partituras. Hay otros aprendizajes que son como relativos, que por ejemplo puede ser el cifrado, que también es una forma en que lo podemos utilizar, pero definitivamente la partitura es una lectura más exacta de cómo va cada acorde, cada toque, cada tiempo. Es algo bien bonito, bien interesante, pero como repito, tiene que ser una persona interesada en eso, tiene que sentirse apasionada por la música, ¿verdad? Para poder realmente involucrarse en esa carrera y permanecer, ¿verdad? Hasta el final, porque sí requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina, ¿verdad? Claro. No, y básicamente son cosas, bueno, por lo menos desde mi punto personal, yo creo que el haber estado apasionado desde muy chico, ¿no? En la música, yo te conté todo esto en tu sección, y haber grabado mi primer disco instrumental hace casi 10 años, Ujú, de verdad ha sido una pasión grande. Yo no hice el disco porque, dejémoslo ahí, no, yo lo hice, ujú, yo siento un deseo de ujú, llevar el mensaje de Cristo, ujú, por lo ujú. que a mí me apasiona hacer. Correcto, así es, así Un es. saludo, un saludo a todos. Ah, bueno, aquí no está esa pregunta, pero la tengo también. ¿Tú a qué edad empiezas a escribir tus primeras canciones? Fíjate que te menciono que fue a los 12 años que le entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Yo le entregué mi vida a Cristo a los 12 años, un 17 de agosto de 1989. Y mi papá, que ya me había visto que me gustaba y que me llamaba la atención la música, hizo el esfuerzo y me compró una guitarra no nueva, usada. Entonces él me compró la guitarra y le pidió favor a unos hermanos de la misma congregación que tocaban instrumentos, que tocaban la guitarra, les pidió favor que me enseñaran. Entonces me recuerdo de unos hermanos ahí que invirtieron su tiempo y me enseñaron algunos acordes, los acordes mayores más que todo, en acordes mayores y menores y la combinación por cada acorde. Entonces, yo aprendí esos acordes y yo estaba ensayando porque cuando uno empieza cómo se, a relacionarse con el instrumento, hay que empezar desde lo más básico que es afinar la guitarra, colocar, entender cómo van colocados los dedos y por qué los acordes, por qué se forman los acordes. Entonces, yo me había propuesto que, por ejemplo, si era el acorde do, fa y sol, yo me había propuesto cambiar de acorde a acorde lo más rápido que pudiera y que el acorde sonara correctamente. Esa era mi práctica. Entonces, yo estaba en eso de do, fa, sol, do, y así. Entonces, luego ya empecé a unir los acordes menores. Entonces, en un momento, yo estoy cantando ya una melodía nueva, o sea, una melodía que yo no había escuchado antes en ninguna alabanza, ningún coro antes en la iglesia, sino que estaba escuchando una melodía nueva. Entonces empiezo. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Verdad? Entonces, le empecé a poner letra y en ese momento me empecé a dar cuenta
que podía escuchar las melodías y podía tener cierta intención de qué letra podía llevar esa melodía. Y así empecé a escribir algunas primeras canciones que ocurrían normalmente en tiempos devocionales, ¿verdad? Ahí me empecé a dar cuenta yo que tenía esa facilidad, ¿verdad? De poder escribir canciones nuevas. Y podemos decir que esa experiencia la tuve, digamos, de unos 13 años, 13 o 14 años, que me empecé a dar cuenta que, que podía escribir, tenía la facilidad de escribir canciones, ¿verdad? Eh, por lo que me mencionaba de la edad, ¿verdad? Pues más o menos a esa edad. Sí, y bueno, ya después empiezas, ¿no? Como el proceso, ¿no? De plasmar esas grabaciones, esas canciones, perdón, en grabaciones, discúlpame. Y bueno, eh, hace ya bastante tiempo que estoy escuchando tu música y bueno, son letras que tienen un significado personal, ¿no? De tu relación con Dios, Correcto. ¿no? Yo siempre digo que las letras que uno escribe es su propia manera de relacionarse con Dios, su propia, sí, su propia relación, su propia fe, ¿no? Que Ujú. uno eh, va perfeccionando hasta pues, que Dios venga, ¿no? Que Jesucristo venga Correcto. y vamos de gloria en gloria, ¿no? Así Como es. dice la escritura. Y de Amén. verdad es un gozo que tú puedas y desde muy temprana edad expresar lo que Sí, Dios es para ti. sí, sí, sí. A ver, relacionado a eso, preguntan si tú has hecho colaboraciones con gente o músicos del extranjero. Pues fíjate que mm, colaboraciones con alguien más no he hecho, pero sí, en lo que es el ministerio que el Señor me ha permitido, sí han habido otros hermanos que han aceptado hacer colaboraciones conmigo. En ese caso, esta hermana Marisol Tocto, que es de Perú, y hermano Ricardo Quinteros, que es de acá de El Salvador, ¿verdad? Yo soy originario de Guatemala. Entonces, sería como las dos colaboraciones que he podido hacer en este ministerio con ellos. Pero de que alguien me haya invitado, hermano, venga a cantar tal canción conmigo, eso todavía no se ha dado, ¿verdad? Entonces, Dios sabrá si Bueno, más adelante, sí. justamente preguntan, ¿algún día trabajarán juntos en un proyecto? Dios sabe. Amén. Está bueno. Gloria a Dios. Pues tú pones el propósito Sí, fijo, así claro. que dejarlo todo en sus manos, ¿no? Amén. Escuchaba Especialista Posible hace, no, toda la semana pasada. Entendía la letra de una manera eh, muy, muy real, ¿no? Porque esa tema la escribiste tú. Fíjate que esa canción es muy particular porque eh, yo, yo cuando escribo una canción, para que lo sepan los hermanos, ¿verdad? No es que me proponga escribir una canción, sino que estoy en un tiempo devocional, voy en la calle, voy entrando a mi trabajo, estoy sentado en mi oficina y empiezo a escuchar en mi subconsciente una melodía. Instantáneamente, que yo sé que es algo nuevo, agarro mi celular, la grabo, aunque no tenga letra, la tarareo y la voy como archivando, ¿verdad? Pero esta canción especialista en Imposibles, la parte de mi Dios no conoce los fracasos, mi Dios no conoce las derrotas, mi Dios mi Dios es especialista en imposibles. Eso el Señor me lo dio aproximadamente en el año
1998 o 99. Y yo sabía que era una canción y que tenía que hacerla en algún momento, pero no me gusta forzar las cosas porque creo mucho en el tiempo de Dios, ¿verdad? Creo mucho en el tiempo de Dios. A veces uno quiere ir más rápido, entonces uno tiene que ir sincronizado con los tiempos de Dios porque los tiempos de Dios son los perfectos, ¿verdad? A veces uno come mucha ansia. Entonces, sabía que estaba especialista en imposibles, ni siquiera sabía que se iba a llamar así, pero tenía esa melodía y esa letra clara y estaba en la espera de que viniera lo demás a complementar la Música. canción. Ajá. Y entonces empecé a, quiero ver, en el 2022, en un tiempo de también de agarrar la guitarra y empezar a alabar al Señor, me recordé de Especialista en Imposibles. Y en ese momento, en especial aquí en mi cuarto, aquí en donde yo estoy, surge la otra parte de la canción, donde dice, solo por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Esa parte vino, es como que la haya descargado, ¿verdad? En el 2022. Entonces ya tenía lo que el Señor me había dado en el 98, más lo que tenía en el 2022, y dije, bueno, Señor, la trabajé con las dos armonías, imaginando cómo iba a ser la idea de la canción. Estaba emocionadísimo por eso, porque para mí era como, Josué, aquí va de nuevo, ¿verdad? Ahora sí, hacela. Y la terminé, hice el demo, acompañado de mi guitarra, y yo sabía que esa alabanza, esa canción tenía que cantarla con alguien más, no era solo yo, había que involucrar a alguien más. Y en ese tiempo, pues, nos comunicamos con el hermano Ricardo Quinteros. El hermano Ricardo Quinteros es una persona que el Señor ha usado de mucha bendición, hace bastantes años, desde los 90 también. Entonces, él siempre me ha despertado a mí mucha admiración en su forma de ministrar, las alabanzas que el Señor le ha confiado también. Son alabanzas que yo canto normalmente en las iglesias, con mi guitarra, porque me identifico mucho con la letra y con la forma de ministrar. Entonces, lo contacto y le digo, le digo yo, hermano, a ver cuándo hacemos algo juntos, ¿verdad? Alguna colaboración juntos. Cuando usted quiera, mi hermano, me dijo, cuando usted quiera. Entonces le tomé la palabra, le dije, hermano, tengo este tema, se llama Especialista en Imposible, le voy a mandar el demo, usted dígame si le gusta, si le parece, le damos continuidad. Entonces se la mandé, me dijo, hermano, está precioso el coro, démosle. Y así fue como se dio la oportunidad de tener esta relación, ¿verdad?, con mi hermano y poder colaborar juntos en esta alabanza. Quiero mencionar también que esta alabanza está siendo de mucha bendición en las televisoras de Brasil. Hay una televisora en Brasil que me reporta mucho que esta alabanza es muy solicitada con ellos. Y uno nunca puede subestimar una canción. Esto se lo dejo también como un paréntesis, ¿verdad? Nunca subestimemos. Si el Señor nos confía a nosotros una melodía, una letra, este, atesorémosla y trabajemos de la manera más apropiada, ¿verdad? Valoremos lo que el Señor nos da, porque si yo te digo, si yo hubiera pensado especialista en imposibles 1998 a 2022, es una idea ya pasada de moda, la hubiera hecho a un lado, no sería la bendición que ahora es, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre valoremos lo que el Señor nos da, ¿verdad? Claro, yo un tema, y como te digo, toda la semana pasada le ponía ojo, bueno, le ponía hoy, ¿no? Y fíjate que cada parte
es algo real, porque Sí, Dios es especialista en cosas imposibles. Porque si amén, tú así es. destacas que para Dios nada es imposible, o sea, bien claro está dicho, ¿no? Sí, así es. Dios no conoce fracaso, derrota, él todo tiene una solución, ¿no? Y Amén. Así un es. tema que, bueno, me ha bendecido y de Gloria a Dios. una manera grande, y lo usé como, eh, como anuncio en este programa que de verdad es Sí, muy especial. de eso me di cuenta. Y bueno, hay un disco que me llamó la atención que se llama Danos Vida. Lo estoy Así escuchando en es. Spotify y fíjate que es un disco novedoso que a mí me gustó desde el primer momento. No, por Ya. lo menos hay canciones muy especiales allí. Ujú. Ah, un minuto. Ok, No tengo la song list aquí. ok. Sencilla. Aquí está. Suscrito. Buenos días. Hay un tema que siempre que me gustó. ¿No? Gloria a Se Dios. llama Me has dado vida eterna. Aquí la Ah, encontré. sí, sí. Ese tema, dije ya, lo guardé en mi playlist, ¿no? Me guardé todo el disco, Ok, porque bueno, no, de verdad, es un disco muy bonito junto con todo lo que Dios estaba, así que Dios ha puesto un don muy especial en ti, así que, gloria a ahí hay Dios. que seguir perfeccionándolo, ¿no? Amén, amén, así es. Sí, No, nadie es sí, perfecto. Mm. sí, definitivamente. Y lo que tú dices de perfeccionar es completamente correcto, porque yo considero, mira, nuestra, nuestra actitud para servirle al Señor tiene que ser siempre excelencia. O sea, cuando hablamos de excelencia, ¿verdad? Yo lo que defino como excelente es que hagas uso de todos los recursos que tenés a la mano para hacer lo mejor que podés con ese recurso. Para mí eso es excelencia. Si la excelencia es que tenés solamente una guitarra y una maraca, pero es todo lo que tenés, pues con esa guitarra y con esa maraca vas a ministrar un tiempo de oración de excelencia, le vas a sacar provecho a lo que tienes. Y entonces, basado en lo que la palabra de Dios dice, que el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho también, ¿verdad? Entonces, a veces estamos esperando el recurso y no nos damos cuenta que ya tenemos recursos, que podemos Claro, empezar ya claro. a hacer algo con lo que tenemos. Y en la manera en que vamos haciendo uso de los recursos que tenemos y sacándole provecho, automáticamente el Señor va proveyendo lo demás y cuando venís a sentir ya tenés más recursos para hacer algo de mejor calidad, siempre buscando darle a Él toda la honra y la gloria, ¿verdad? Y fíjate que te voy a comentarle que con el disco Danos Vida, eso lo trabajamos en el año 2019, pero en el año 2018 yo terminé el disco que se llama Tu Dirección, que lo había empezado a trabajar desde el 2008. Entonces, había, se había demorado ese disco 10 años. Tanto así que ya en el 2018 que lo produjimos, tuvimos que rehacer los arreglos porque ya había mucho desfase. Entonces, siempre los incluí en el disco, ¿verdad? Pero ya había un desfase, entonces los volvimos a hacer. Pero te quiero decir, lo que te quiero resaltar de eso es que en esos 10 años, yo llegó un momento en el que yo dije, ya es demasiado tiempo, quizás no vale la pena terminar el disco Tu Dirección. Eh, estaba en medio de muchas circunstancias adversas y que como que no, mejor que otros se dediquen a hacer eso, yo quizás no soy para esto.
hubieron muchos momentos de desánimo, muchos momentos de frustración y de tanta cosa, pero en el fondo de mi corazón había como una lucecita que me decía, Josué, tenés que terminar esto. Y para la gloria de Dios, se logró terminar en el 2018. Pero, ¿qué hubiera pasado si ahí en esos años yo hubiera decidido ya no seguir, ya no hacer nada? No existiera el álbum Danos Vida, no existiera el otro álbum que estamos terminando, que es Gospel College, y no tuviéramos la perspectiva de hacer un nuevo álbum. O sea, y eso siento yo que es algo que tenemos que tener muy presente. El Señor ha depositado tanto en nosotros que no podemos nosotros darnos el lujo de solo porque yo me siento mal, solo porque yo me siento desanimado, frustrado, pues aquí dejemos esto. No, al contrario, tenemos que aprender del proceso, tenemos que aprender a ser perseverantes, tenemos que aprender a confiar en los propósitos y en el tiempo de Dios, porque Él tiene el control y su control es absoluto y total. Entonces, cuando llegó el 2019, yo tenía ya el listado de canciones que iba a grabar en el álbum Danos Vida, ya tenía la visión de cómo iba a ser el álbum Danos Vida y todo, pero yo había esperado 10 años por uno, entonces oré al Señor y le dije, Señor, tengo un nuevo álbum, 2000, se llama Danos Vida, pero no quiero esperar otros 10 años, le dije yo, para que salga, o sea, no quiero, así que te pido por favor que me proveas. Y el Señor proveyó los recursos y se logró terminar en ese año 2019, pero todo tiene su testimonio, por así decirlo, ¿verdad? Todo tiene su porqué. Y lo lindo es de que en todo podemos ver la mano poderosa de Dios obrando, ¿verdad? Claro. No, bueno, igual pasó una situación muy similar con uno de mis proyectos, se llama El Único Dios Fiel. Ese disco se lanzó por allá el 2021 y lo empezamos en 2016, Ajá. ¿no? Tenía muchas cosas, y bueno, con la iglesia que estaba, porque igual habíamos grabado en ese mismo año otro disco que se llama Tus Misericordias en el 2021, se lanzó un año después. Y Ujú. bueno, esa iglesia dejó de existir y bueno, tuvimos muchos inconvenientes porque la grabación no quedó muy buena, Sí, ¿no? Casi lo mismo pues. que tú, ¿no? Pero, pero nosotros no lo grabamos de nuevo, nosotros lo dejamos así, ¿no? Ajá. El disco está tal cual como se grabó, de una manera casera, pero de una manera, el disco Tus Misericordias claramente fue grabado mejor que el otro, pero Ujú. el único Dios Fiel es un disco que quedó mal hecho, pero me da a entender las cosas de Dios de una manera eh, única, porque Sí. independientemente de que haya salido mal, las letras, las letras, porque claramente el audio no Ajá. quedó como al nivel que uno esperaría que quedara, ¿no? Sí, Todo de una manera, pero que se escuche, ¿no? El disco sí, quedó escuchable, ¿no? sí. Pero el disco Al Único Dios Fiel tiene temas muy bonitos, ¿no? Que este, dan cuenta de que Dios, independientemente que pasen los años, Él es fiel. Sí, Su texto sigue vigente, ¿no? solo el nombre del disco te da un mensaje. Un mensaje claro, Ujú. ¿no? Y el otro disco, Tus Misericordias, pues, ¿qué puedo decir de ese disco? Un disco que me lleva a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Ese fue el último disco que grabé con la iglesia, que pues, terminó su camino, ¿no? Cerró, Ujú. ¿no? Y Cerró. además, yo 5 meses antes me había ido, Ujú. pero pues, Ujú. quería terminar ese disco. No lo terminamos y bueno, creo que está en Spotify, pero lo volví a enviar porque lo trabajé de nuevo, lo remastericé, Ah, pero excelente. al único Dios Fiel quedó tal cual. O sea, ese disco está en Spotify tal cual Ujú. como salió, ¿no? Ya. Y eso
eso da a entender de que independientemente si buscas la excelencia o no, Dios se va a agradar igualmente de tu alabanza Amén. sincera. Amén. Eso es Así lo que es. di a entender ese año, cuando cantábamos canciones como Atráeme, Señor, en pos de ti, no en pos de Ujú, mí, no. Me alegraré en Jehová, ese donde está el libro de Habacuc, que dice que aunque no haya higuera, me alegraré, ujú. me alegraré. No hay nada, yo me alegro, Sí. ¿no? Entonces, Amén. canciones muy especiales, ¿no? Es casi una Ujú. historia, casi, pero no lo grabamos de nuevo, pero quedó así, ¿no? Quedó Tienen un así, significado especial. claro. Sí, así es. Yo esa misma experiencia tuve con el disco Tu Dirección. Yo le decía al productor, fíjate que si no me hubiera tardado 10 años, probablemente los temas que están incluidos en ese álbum, le digo yo, no significaran lo mismo para mí. Pero haber esperado 10 años para que saliera a, a la luz, cada vez que canto uno de esos temas, siempre me regresa a un recordar que definitivamente si tenemos la convicción de seguir la dirección de Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos, vamos a salir adelante y en victoria, ¿verdad? Claro. Amén. No. Usted va a poner un coro del disco y se pausa. A ver, Ah, no, a ver, vamos a poner esto. Mientras, sí. Aquí hay una pregunta curiosa. ¿Qué tan complicado o tedioso es cargar música a las plataformas? Si se demora o no. lo de las plataformas. Sí, eh, bueno, lo que hacen las plataformas es de que usan distribuidores. O sea, por ejemplo, si uno quiere subir música a, a todas las plataformas digitales que hay, uno usa un distribuidor, ¿verdad? Hay varios distribuidores. Por ejemplo, en mi caso, yo he subido con CD Baby, se llama el distribuidor. Entonces, am, es de ponerse en contacto con ellos, lo direccionan a una plataforma, a una página de ellos, uno se registra su usuario, su contraseña, le crean un perfil y lo llevan paso a paso para poder subir los audios, las portadas, todas las descripciones de las canciones, en qué formato están grabadas, en formato en vivo o formato estudio, quiénes son los escritores, los que cantan, etcétera. Hay una cantidad de, de pasos que hay que seguir como digo, en esta distribuidora que yo lo hago. Y entonces al final se le paga al distribuidor una cuota para que él distribuya o se lo mande a las plataformas, a todas las plataformas digitales. Cuando las plataformas digitales reciben el producto que le está dando el distribuidor, autorizado por ellos o certificado por ellos, entonces se toma aproximadamente como un mes porque tienen que certificarlo a uno como artista, eh, revisar que los audios sean de calidad, que todo esté en orden. Entonces, que no sean plagios o covers que no estén identificados o no estén autorizados, Registrado. cosas así. Entonces, ya donde ellos revisan, pues automáticamente le mandan un mensaje al distribuidor que ya la música está disponible, ellos se lo indican a uno también, y entonces ya uno puede ir a Spotify, Deezer o cualquier otra plataforma y poder ahí escuchar la música. Entonces Canto. sí es un poco metódico eso, ¿verdad? Pero tiene varias ventajas y yo, yo creo de que
eh, vale la pena, porque una de las ventajas que se tiene al tener la música en todas las plataformas es de que la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Uno puede usar su música para hacer publicidad en sus redes sociales. Cualquier persona puede agarrar un tema de uno también para poderlo compartir. Y de esa manera pues se va como difundiendo más, de una forma más amplia, un tema, ¿verdad? No es lo mismo que yo lo tenga aquí en mi celular y que se lo comparta a mi vecinito y mi vecinito se lo comparta a su otro vecinito, sino que en la plataforma pues únicamente se da el anuncio de que ya está disponible ahí y cualquier persona puede escucharla, ¿verdad? Entonces es un poco metódico, pero sí, sí vale la pena. Sí, bueno, ahora igual, bueno, al 2021, no sé si ahí solo una vez, no, ya después me pasé a esta distribuidora, pero sí que sí, es verdad, quedó bien, bien hecho, aunque saqué el tema porque no quedó bien, pero ya quedó mal, o sea, no me di cuenta que el máster había quedado pésimo, Ah, ya. y yo dije, no, y pagué $5, $5, hermano. Y bueno, ya lo quitamos y pues, lo arreglamos otra vez. Pero no lo hemos lanzado, hermano. Créeme, no lo hemos lanzado. Pero, pero Sí, básicamente, ¿no? Cosas así. Ahora ya llegó las disqueras, que bueno, ahora hasta creo que hay incluso gratuitas, ¿no? Disqueras ujú, gratuitas que pienso yo estoy usando una de ellas que me ha ido bien, así que no hay nada que decir. Pero sí, baby, como ujú, vaya más para profesionales, ¿no? Que quieran ya, de verdad tener algo fijo, pues recomendarles eso, ¿no? Dice correcto. Tom, dice Tom Misericordia, el de Washington. Ah, ese no es de Washington, hermano o hermana, no sé qué sea eso. Ese disco no es de Washington, ese lo trabajamos con unos hermanos de Tapachula, en México. Los de Washington son otros que trabajamos también. Eh, Probablemente. entonces, una justo tengo lo único de hacer aquí. Mientras busco preguntas. El hermano Ovidio Barrios. Ah, Oh, qué grande. Pregunta, ¿la música cristiana debe limitarse a ciertos géneros o se puede hacer una gran variedad? sí, ese es un tema bastante amplio, pero como decíamos al principio, tomando en cuenta que la música es una herramienta de expresión, ¿verdad? Fíjate que yo, tengo varios testimonios y que he visto y que también son testimonios públicos. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía 12 años y estaba en la iglesia, eh, pues nuestros cultos eran guitarras, eran acordeones, mandolinas, eh, cencerros y, o sea, era algo muy, ¿cómo se llama? Manual, ¿verdad? Todo. Claro. Entonces, pero nos gozábamos, cantando, adorando al Señor de esa manera, ¿verdad? Luego pasaron algunos años y empezamos a escuchar ya en las emisoras cristianas y cassettes de un grupo que ya usaba pianos, que usaba trompetas, que usaba batería, que ya estaba metiendo guitarra eléctrica. Entonces, cuando nos, nos vimos ante eso, uno siempre dice, bueno, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Porque eso es lo que uno siempre argumenta.
¿esto será de Ay, Dios? Y entonces, eh, hasta la fecha todavía se sigue hablando de esa forma. Pero cuando llegó este grupo, mm, yo lo conocí en un ayuno, me prestaron un cassette y lo pusimos en un ayuno y no conocíamos quiénes eran, de dónde eran, pero algo empezamos a percibir en nuestro espíritu a través de esa música. El Señor nos empezó a bendecir a través de esa música. Entonces, le abrimos las puertas, empezamos a cantar también esas alabanzas dentro de la congregación, pero cuando llegó, y así ha sido, digamos, le abrimos las puertas, empezamos a cantar esas alabanzas, a ministrar con esas alabanzas, y luego empezaron a llegar otros. Uno de los que llegó fue la música urbana, que sonaba así como reggaetón y como rap y cosas así. Entonces, hicimos una pausa también y dijimos, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Porque también hay música igual que suena en la calle, en los barrios. Entonces, eso no es. Y entonces resultó de que un muchacho, un vecino, andaba en malos pasos, me refiero a que andaba involucrado en pandillas y en drogas y todo eso. A él le metieron un- una bala, un balazo en la parte de la espalda y le dañaron la columna vertebral y quedó inválido. Y estaba tendido en su cama, ¿verdad? Con atenciones especiales. Y tenía su grabadora y ahí tenía creo que ya tenía un disco que había grabado este señor que se llama Vico Sí, que se llama, el título del álbum dice Al que había muerto. Eh, y él pasaba escuchando todo el día esa música, porque era la música que él oía en su vida cotidiana, digamos, pero la diferencia es de que ese disco ya traía un mensaje diferente, un mensaje de parte de Dios. Entonces, claro. eh, resultó que antes de él morir, porque falleció, antes de él morir, le dijo a su mamá que por favor fuera a llamar al pastor porque él quería entregarle su vida a Cristo. Entonces la mamá fue a invitar al pastor, el pastor llegó y básicamente la música que estaba él escuchando en ese disco lo había evangelizado prácticamente. El Espíritu Santo había usado la música de ese disco y había provocado en él un sentir de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces llaman al pastor, el pastor ora por él y todo, se convierte la mamá de él, sus hermanos, o sea, toda la familia se convirtió a Cristo al ver la decisión que él tomó, ¿verdad? De acercarse a Dios. Entonces, cuando yo vi eso, dije, entonces, ¿cómo está aquí la cosa? Porque normalmente en las iglesias no usamos este tipo de música urbana para cantar, cantarle una alabanza al Señor, ¿verdad? Porque el ritmo como que no ayuda mucho, no es como para eso. Pero sin embargo, afectó positivamente a una persona. Entonces empezamos ya a madurar un poco nuestra forma de ver las cosas. Y era de que la música puede ser un instrumento de parte de Dios para hablarle al pecador, para evangelizar al pecador. Entonces, y también puede ser un instrumento para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, es una, es algo que se da, que se mueve. Entonces, por ejemplo, si alguien está en el mundo, digamos, nunca conoció de Dios y esta persona era muy parrandera y le gustaba la música, por decirte algo, por decirte la música salsa, digamos, vamos a decir que él era un salsero, y él salía a las parrandas y a las discotecas a bailar música salsa. Voy a poner ese ejemplo. Y viene y de repente, bueno, se da cuenta que la vida esa es basura, perdón, no quise decir la palabra basura, sino que entonces desperdicias tu tiempo pues en ese tipo de vida, ¿verdad? Entonces, eh, no te lleva a nada, te provoca infelicidad, ansiedad y cuanta cosa, y no puedes vivir siempre en las discotecas, tienes que vivir la vida real. Entonces esa persona sale de todo eso, escucha el mensaje del Evangelio
y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona este, quiere expresar lo que ha pasado en su vida, ¿cómo lo va a expresar? Lo va a expresar a través del género de música que siempre le ha gustado. Entonces, eh, es ahí donde nosotros tenemos que ir madurando nuestra forma de pensar y realmente yo he visto actualmente incluso hermanos que están cantando música extrema, o sea, música que yo no cantaría porque no es mi gusto musical, pero es un tipo de rock así como pesado, ¿verdad? Raro. Sin embargo, ellos están usando este tipo de música para llevar el mensaje de Jesús. Y, y lo escuchan lógicamente las personas que les gusta este tipo de música. Entonces, por eso yo creo que cuando se trata de géneros musicales, si a mí, por ejemplo, no me gusta la música salsa, pero hay alguien que está cantando música salsa y que está evangelizando con esa música y que está llevando personas a Cristo a través de esa música, se abre el espacio para que conozcan de Jesús. Entonces, a mí no, probablemente no me guste ese género de música, pero voy a respetar que mi hermano o mi hermana lo está haciendo y lo está haciendo bien y las personas están reaccionando al mensaje de salvación, ¿verdad? Y yo por mi lado, con lo que a mí me gusta hacer, de la forma, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho lo acústico, guitarras, el country, cosas así. Yo lo hago por mi lado y me va a escuchar las personas que también le gustan este tipo de música. O si es, por ejemplo, música worship, ¿verdad? Que va más enfocada a algo que se hace dentro de las iglesias, pues cada quien siento yo en su área, ¿verdad? Tenemos que ir madurando en eso, tenemos que entender que la música es creada por Dios. Él es el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. Él es el que deposita esa facultad en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder responder a la, a las melodías, a las canciones increíblemente. Entonces, creo que cuando se trata de géneros, podemos decir, bueno, el género o el ritmo es como el carrito que va, pero la influencia espiritual, la inspiración del compositor, la, eh, la, el sentir de la persona que está interpretando la canción y el mensaje de la canción es como el contenido de ese carrito y está llegando. Entonces, en ese testimonio que te conté de este muchacho que recibió a Jesús antes de morir, ahí me pude dar cuenta de que él estaba escuchando sonidos parecidos a los que él escuchaba en la calle, pero ya el mensaje, la inspiración y la influencia espiritual era otra. Lo condujo a reconocer a Jesús. Sí, básicamente, Dios puede hacer las cosas como Él quiere, de la manera que Él quiera. Así es, así es. Así Yo es. pensé que era de ellos por la voz. Es muy parecido, como son las mismas letras. Justamente esa historia se plasma en este campo. No sé, fue instantáneo. Sí, sí, es increíble. Yo, como te digo, yo nací en un hogar cristiano, soy hijo de pastores. Eh, Amo al Señor con todo mi corazón y siempre estoy tratando de ser lo más responsable posible en cuanto a lo que enseño, ¿verdad? Tiene que ser algo que realmente uno cree. Entonces, cada persona, cada hermano tiene que tener su propia convicción en cuanto a esto. Por ejemplo, recuérdense ustedes que cuando el apóstol Pedro estaba orando y iban a llegar a visitarlo unos mensajeros de,
¿cómo se llama? Cornelio. Cornelio era una persona que buscaba a Dios a su manera, pero era gentil, ¿verdad? Y el apóstol Pedro estaba orando y de repente ve que baja un manto, ¿verdad? Un manto, y ahí había todo tipo de animales y escuchó una voz que le dijo, mata y come. Entonces él responde desde sus convicciones personales y le dice, Señor, jamás ha entrado en mi boca cosa inmunda. O sea, nunca. Y viene el Señor y le habla y le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y le dice, te van a venir a buscar de tal lugar, no dudes en ir con ellos. Él ya después de esa visión recibe a los mensajeros de Cornelio, acepta lógicamente irse con ellos, empieza a dar el mensaje y resulta de que se convierten a Cristo y son llenos del Espíritu Santo. Y para el apóstol Pedro eso fue como un shock, porque él no se imaginaba que los gentiles, siendo como somos, tuviéramos también el acceso a la salvación y tuviéramos el acceso al Espíritu Santo y a todo ello. Total que el apóstol Pedro se quedó impresionado. Entonces, nosotros tenemos que dejar de pensar que porque todos, miren, los géneros musicales es la combinación que se han hecho de instrumentos y ritmos, ¿verdad? Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es propiedad de Dios. Y generado diferentes, eh, se han generado diferentes ritmos o géneros musicales. Claro que los han usado para, qué sé yo, no darle gloria a Dios. Podemos a, a usar esos ritmos, podemos usar esos géneros de música y usarlos para darle gloria a Dios, ¿verdad? No, y eso igual se basa en esta, siendo la última pregunta, que ¿qué opinas sobre las nuevas tendencias Sí, modernas lo mismo. que se han creado? Sí, Lo mismo, el rock, el sí, reggaetón, ¿no? Con sí, sí, letras que claro. inspiradas, dado para la gente joven, no juvenil. Bueno, yo por lo menos, que el reggaetón a mí no me gusta, pero Claro, si tiene un significado para otra persona, ser correcto, acercado a Dios, genial, claro. ¿no? Sí, lo Como que tú bien decís, por mencionaste, ejemplo, correcto. Lo que tú decís, yo, por ejemplo, yo tengo mi playlist de música urbana, ¿verdad? Cuando hablan de reggaetón, lo acomodo en música urbana. Yo tengo mi playlist de, de algunos temas que son temas urbanos, con los que yo o sea, analizo la letra, escucho lo que dicen y digo, bueno, estoy de acuerdo. Entonces lo pongo en mi playlist. claro, Yo no soy un cantante de música urbana, pero voy que salgo, me pongo mis audífonos, digo, voy a escuchar mi playlist y empiezo a disfrutar esta música. Y tiene palabra de Dios, tiene mensaje, bonita, ¿verdad? Pero si a alguien no le gusta el reggaetón, no se preocupe, no le escuche, ¿verdad? O la música urbana no le ministra a usted paz, no le ministra a usted nada, o sea, usted siente que no va con usted, pues no le escuche, ¿verdad? no, Pero si a alguien está haciendo de bendición esta música, pues hay que respetarlo. adelante. A ver, ¿quién había saludado? Un saludo a mi amigo Damián Núñez, de Argentina, locura, un abrazo grande. Se me había pasado tu comentario, pero un abrazo, brother, un abrazo. Un saludo a todos los que de alguna u otra manera se están conectando. Y bueno, Excelente. Dios tiene propósitos con Correcto. nosotros, Sí, sí, independientemente del género. No, yo soy de Marcos Witt, de Marco Barrientos, pero sí, o sea, independientemente del género que tú escuches, si te ministra, si te claro. lleva a Dios, te lleva a su presencia, Sí. con mucho gusto.
tú sigues tu camino, claro, claramente agradando a Dios, pero de una claro. Es que, ajá, manera lo que decíamos al principio, Héctor, em, es una expresión, básicamente. ¿verdad? Entonces, los hermanos de África expresan su alabanza de una forma, los hermanos de Puerto Rico de una forma, los salvadoreños de una forma, los chilenos de otra forma, o sea, pero el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, yo no sé, Ahí, ahí yo está. desconozco, yo desconozco qué instrumentos tiene Chile, por ejemplo. Tú los has de conocer, pero la invitación es que todo lo que respira alabe al Señor y que usemos todos los instrumentos conocidos, sabidos y por haber, y le demos gloria a Dios. Entonces, si mis hermanos de África lo hacen de una forma, pero lo hacen para Dios, se gozan, el Espíritu Santo desciende, o sea, ¿por qué yo voy a venir a argumentar algo diferente? Sencillamente darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y que el mensaje de salvación, y fíjate que la música es una herramienta tan linda porque a través de la música, a través de las canciones, el mensaje de salvación llega a quien pueda oírlo, ¿verdad? No tiene fronteras. Y eso es algo muy, 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 muy especial, muy lindo. Así que, pues, animar a los hermanos que están haciendo música a que nos dejemos inspirar por el Espíritu Santo, que no sea... eh, a- 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 reconozco mucho el ministerio de Julio Melgar, que el Señor ya lo llamó a su presencia, pero yo estuve platicando con él en algún momento y compartíamos que no podemos nosotros hacer un mal uso de lo que Dios nos ha confiado, porque digamos, tú, Héctor, o yo, por mi caso, podría pensar, vamos a revisar qué es el ritmo que más están escuchando en el mundo. Y bueno, tirémonos aquí a hacer una cancioncita. No, así funciona el mundo. Nosotros no. Nosotros vamos a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos dice, esto quiero que transmitas a través de esta canción. Eh, ¿No? y, y Y vamos a bueno, hacer eso. No vamos a hacer otra cosa. claro, no, el estilo de Julio, pues, una manera grande, ¿no? De alabar a Dios. Sí, La increíble. verdad, destaco este disco. No sé, pero yo lo destaco porque se trata de ti, no de mí, ni del que, ni del que venga ahí el vecino, se trata de Dios, de ti. Sí, Este así disco es es. un disco muy, muy especial que conseguí aquí en Chile, que discos de Julio aquí no venden, no, fue suerte Ujú. encontrarlo. Hola, 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 un saludo grande. Fue un gozo encontrarlo porque esto es un disco que me gusta mucho. No tiene Amén. un tipo acústico, acústico worship, no sé, pero está todo bien chévere. Y este disco, eh, no, igual con el disco Creo en Ti, Día Pentecostés, que son buenísimos también. Eh, pero este disco tiene algo más íntimo, ¿no? Porque tiene Ujú. acústico, ¿no? Tiene, que te conecta. El estilo de adoración de Julio es algo eh, que ha llevado a mucha gente a su presencia, me incluyo Sí, también, ¿no? correcto. Eh, la persona que sabe conectar con la gente y con Dios, siendo un canal de bendición, pienso yo que todo vale. Y tú lo Sí, mencionabas que hay que alabar a Dios con todo lo que hay, ¿no? Con todo lo que correcto. tenemos, con todos los Correcto. recursos, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, saber de que no se trata solo de música y canciones, sino que se trata de nuestra relación personal con Jesús y de hacer lo que Él nos... Yo, ¿sabes qué tengo en mente? Por ejemplo, está Saulo de Tarso que va a Damasco a perseguir a los cristianos y en el camino lo intercepta el Señor, tiene una visión, cae, o sea, se queda ciego, escucha una voz que le dice, yo soy Jesús
a quien tú persigues, y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Esa tiene que ser nuestra pregunta para él. Señor, aquí estoy, me sanaste, me salvaste, me redimiste, a mí me gusta hacer esto, esto y esto, pero tú, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Ah, el Señor le dice a Saulo, ¿verdad? Al apóstol Pablo, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y a los días, pues el Señor envía a alguien, ora por él, recibe la vista y empieza a predicar, ¿verdad? La Biblia no da más detalles, pero ¿por qué el apóstol empieza inmediatamente a predicar? O sea, había algo por dentro, un fuego que no podía él quedarse callado. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Es que no nos va a dejar quietos, claro. no nos va a dejar quietos, nos va a incomodar, Nos va nos a va incitar, ¿no? a hacerlo. hasta que lo hagamos. No, nos va a incitar a hacer eso que Dios quiere, ¿no? Sí, Exacto, así es. claro, nosotros, poniendo en caso nuestro, Dios nos dio el don de evangelizar a través de la música. Si no Correcto. somos buenos en la palabra, por ejemplo, lo podemos hacer de una manera en la cual nosotros seamos o tengamos el deseo, ¿no? de hacerlo Ujú. Así sin que es. alguien nos diga, no, haz un tema acá, ¿no? Si Dios Correcto. pone en el corazón el hacer un canto y con ese canto evangelizar, Dios ahí está probando eso es lo que Él había dicho, ¿no? Amén. Así es. Es lindo Y hablar de todo esto realmente. Eh, claro, Hay mucho, mucho que hablar, pero sí es importante que lo mencionemos, ¿verdad? sí, Para que, básicamente, para que, para que nosotros como iglesia, pues vayamos creciendo y vayamos ampliando nuestra forma de pensar y y los conocimientos también sobre correcto, Dios, ¿no? correcto, así es. Y bueno, las preguntas se han acabado. Habían pocas, pero eran interesantes, Sí, porque y igual todo, con Ricardo mañana quiero platicar igual sobre estos temas que bueno, sí, ya de tenerlos un honor grande, porque yo desde hace muchos años que conozco a Ricardo, su música, eh, me han llegado dos discos de él ayer y dije, no, es una bendición muy grande. sí, Eh, verdaderamente. y bueno, esperemos colaborar. No, pero fíjate, lo que dijo el hermano o la hermana de Ah, hacer una colaboración nosotros, pues gloria a Dios, ¿no? sí, No qué estaría bueno nada mal. sería. Dios Sí, sería pone nítido. como al hacer. Correcto. Pues de mi lado, pues estamos aquí a la orden, ¿verdad? Para servir al Señor es que estamos. Y cuando el Señor ¿cómo se llama? Lo permita, pues lo hacemos con todo gusto, ¿verdad? Hay ese canto de insignificantes somos. Te voy a mandar el disco por privado del único Ok, Dios fiel, ese muy disco bien. completo y escúchalo. Medita en ese, Muy te va a escuchar horrible, pero escúchalo. bien. Sí que aparte de la mala estabilidad del audio, ¿no? De todo eso, hay un mensaje especial, porque en ese disco no está la perfección, pero sí está el agradar a Dios como sea posible. Ujú. Sí, sí, es que es como te digo, o sea, eh, la excelencia se nota, pero no es solamente lo que tú mencionas, ¿verdad? La calidad del sonido, porque a veces hay Los factores. No, grabaciones yo estoy diciendo de manera general, ¿no? de Porque manera que claramente, como lo vas a mencionar, hay muchos factores, sí, ¿no? muchos Eso lo factores. digo de manera general, ¿no? Pero Sí, sí que ese disco, no, como te comentaba, no lo grabamos de nuevo.
porque pues, ya los hermanos, quién sabe dónde estarían, ¿no? Sí. Pero, y es más, perdí con todos ellos. Pero a mí me entregaron ese máster tal cual, así lo subí a Spotify, no sé qué, ¿no? Como un Mm, recordatorio sí, de la fidelidad de Dios, que independientemente amén, de los errores, los fracasos, su fidelidad siempre es eterna. amén, así es, Y, y le íbamos a poner otro título a ese disco, pero Dios me recalcó lo único Dios fiel. Así se quedó. amén, ¿No? excelente, Y sin excelente. reservas después después sin reserva después de tu entrevista, piqueó así. Ese disco sin reservas llegó en un momento fuerte en mi vida. Yo lo había comentado, Sí, pero llegó donde estaba pasando un desierto espiritual. ya, Hace un, en 2022 era un año fuerte en mi vida personal y Dios empezó a entregar letras, la melodía, todo, y nos pusimos de acuerdo con Francisco ujú, Díaz, no mi productor, y ya le dije, quiero hacer esto, hagamos los demos, las dejé archivadas 2 semanas y ujú. empecé a trabajar, pero hay veces que empiezo de inmediato, yo me demoré 2 años en hacer un disco, Ya, una vez hace, pero hay discos que los termino en tiempo récord, en, ¿no? en Porque más, yo en soy menos, sí. tan, tan habilidoso, Dios me dio un don que no presumo así como, "Ah", pero Ujú, Dios da dones grandes y hay que saberlos llevar, ¿no? correcto, correcto. Quiero poner como gran ejemplo este disco, Tu Gracia, de nuestro Gracias. amigo Quintero. Ah, Me llegó ayer, me llegó ayer. Este es el primer disco que escuché. ajá. Quedé asombrado Es por la buenísimo. calidad, por la manera en la que Ricardo ministra, como tú bien mencionabas. Tiene un don, Sí. no sé, ya yo como lo explico, yo que él mañana lo explique, pero, Sí, como ya pero lo expliqué. fíjate, fíjate que Sí, pero eso- yo tengo 4 o 5 discos de él acá, ¿no? Tengo estos dos y estos dos de acá, ¿no? así. Cada disco tiene un mensaje. Bajo tu nube, en Segunda de Crónicas 7:14, bien lo dice aquí, que Ajá. ay, lo tengo aquí. Y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube, pues la casa del Señor estaba llena Mm, del resplandor de su gloria. O gloria sea, a Dios. y si te pones a pensar que hubiésemos sentido nosotros si esa gloria hubiese Sí. descendido, ¿no? Eh, es lo que Dios le dio a Ricardo, ¿no? En ese disco, Mm, que yo lo entendí, cuando lo escuché, lo entendí así directo, ¿no? ujú. Por eso tiene una facilidad de llevar a la gente, ¿no? ¿No? Y yo no lo Sí, digo por ponerlo, oh, qué grande, ¿no? sí. Pero Dios tiene cosas grandes con él, conmigo, contigo, con muchos, ¿no? Amén. Amén. Y bueno, la gloria es de Dios y Así nada más, es. Sí, solamente para Él. solamente para Él. Bueno, no hay más preguntas. Ya. Esas preguntas quedaron muy bien contestadas. Fíjate que, no, fíjate que un amigo me puso todas las preguntas en la cajita la noche pasada. Ajá. Entonces, preguntas que llegaron. Que él quería más que nada saber desde un punto de vista de un músico experimentado, llamémoslo Ajá. así. Eh, bueno, yo igual llevo más de 10 años en la música. Yo le dije, mira, pregúntale las cosas que tú quieres saber,
¿no? Y él me preguntó sobre los géneros, las partituras, ¿no? Lo que estábamos hablando. Y bueno, ahí en esta entrevista va a quedar todo clarito. Va a haber una segunda, que hay mucho de acá. Siempre, siempre, siempre hago 2 o 3 partes con la gente. Está Y bueno. en unos par de meses quiero invitarte otra vez para ver si ya tienes algún nuevo proyecto. Claro que Eh, sí. y bueno, yo ya estoy preparando a Jesús con Amor, mi acústico de guitarra acústica. Un proyectito que tenía hace tiempo, porque yo ya desde el 2023 que dejé de cantar. Ya. Ahora a la instrumentalización, como bien te conté ese tiempo. La instrumental pues es algo como yo comencé. Y, Ujú. y- y Dios me habla a través de lo que yo estoy tocando. Gloria a Me Dios. una vivencia personal muy fuerte cuando grabé Él es mi paz en 2022. Estaba con la Orquesta Filarmónica grabando el tema Cristo. No, no, tú escuchas ese tema y es como estar en el coro celestial ahí, me siento santo, Glorioso. ¿no? Una vivencia muy bonita. Cada vez que yo grabo o empiezo a cantar o lo que sea, Dios se manifiesta, Gloria a ¿no? Dios. Lo mismo me pasaba con el tema Especialista en Imposibles, cuando lo escuchaba la semana pasada. Llegaba Dios, decía que yo soy el fuerte, el valiente, el que nunca ha perdido una batalla, ¿no? Y Gloria a entendía Dios. esa parte especial, ¿no? Por eso Dios puso en ti algo especial, Dios puso en mí algo especial, en Ricardo también, cosas buenas, cosas de Dios. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. eso es algo sagrado. Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre Siempre. llega a tiempo. No, es que estos temas me llenan, de verdad. Gloria a Estos Dios. temas me llenan de una manera especial. Fíjate que me voy feliz, contento, gozoso, porque en una hora y casi hora y media de que llevamos aquí, Dios se ha movido de una manera maravillosa, ¿no? Cómo Dios usa la música, Sí, independiente del género, para atraer independientemente. hacia ti, o hacia Él, Sí, mejor dicho, ¿no? Atraernos hacia Él. Y bueno, todo gira en torno a Dios, a lo así que Él quiere, es. ¿no? Yo voy a recalcar siempre que los tiempos de Dios son perfectos, no hay que atrasarse, no hay que adelantarse, guiarse por lo que Dios diga. Si Dios dice que no, eh, por algo es, ¿no? Así es. Así es. Y Así bueno, es. Josué Mancilla Mellado, gracias. Gracias No, a ti, hermano, por la invitación. el tiempo de conversación es un tiempo especial. Yo siempre menciono que las entrevistas, yo no soy entrevistador, a mí me gusta platicar con la gente. Estos son instancias Correcto. especiales que Dios pone Sí, para hablar sobre sí. muchos temas. Si es hablar de Dios, fíjate que me voy lleno, me voy bendecido, gozoso, ¿no? Amén. Con Amén. Ricardo voy a estar el doble bendecido mañana, pero y bueno, te dejo invitado mañana si es que tienes chance, a las 11 de la mañana de allá, a las Muy 12 bien. aquí, que Muy luego bien. se te puedes Estamos conectar, ¿no? pendientes ahí de esa entrevista. Sé Sal- que algo bonito va a salir. No, va a haber cosas bonitas a chorros ahí. No, Excelente. pero nada, agradecerte y bendecirte, animarte Amén. a seguir en Amén. Cristo. Amén. Y bueno, pone las cosas y Dios quiere que nos juntemos a cantar, pues. Bendito Así sea. sea. Amén. Y bueno, yo ya no sé cuántas veces te agradecí,
Te agradezco, yo la última vez te agradezco por aceptar mi invitación y Muy ser de bien, bendición para gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Héctor, y adelante en lo que estás haciendo. Que el Señor te bendiga, te prospere en tu ministerio y que la música que el Señor te ha confiado pues trascienda y llegue a tantas vidas, tantas personas y les lleve esa bendición que el Señor ha depositado en tu corazón. Y vamos a estar pendiente de todo lo nuevo que el Señor te esté confiando. Igualmente nosotros compartiéndote, ¿verdad? Lo nuevo que el Señor nos dé para ministrarnos unos a otros y poder también servir a la iglesia, ¿verdad? me Así que gracias por acuerdo. tu invitación y nos vemos una próxima, primero Dios. Gracias. Y una segunda parte pronto. Amén. Y bueno, hermano, mañana con Ricardo Quinteros a las 2 p.m. Chile. Va a ser una experiencia increíble en Cristo. Y nada, gracias. Amén. Amén. Un abrazo grande, hermano. Igualmente, Te bendiga. felicidades. A ver.